Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Muy buena tarde. Qué bueno que estás por acá con nosotros. Eh, Desde una perspectiva feminista, ¿qué implica que en estos momentos, bueno, primero, es inevitable preguntar esto, ¿qué significado tiene que después de 500 años, 300 de colonia, 200 de México independiente, aunque algunos historiadores se equivocan fechas y demás y tienen una confusión mental increíble, lo cierto es que tenemos ya 500 años y apenas va a llegar la primera presidenta de México. ¿Cuál es el significado, Estefanía, en estos momentos? Bueno, yo creo que además del político y de lo que implica que sea una mujer quien va a gobernar y cómo se transforma el poder desde una visión femenina, que creo que es fundamental, pues también lo simbólico, lo que implica para las mujeres, lo que implica para las niñas, lo que implica para las personas a las que les dijeron que no podíamos acceder a los espacios de poder por ser mujeres y que hoy va a ser una mujer quien gobierna. Yo de hecho lo decía, creo que cuando se logra una transformación real, digamos, dentro del imaginario colectivo, es cuando los espacios que consumen de manera popular, voy a poner un ejemplo, la Casa de los Famosos, se habla de este tema, ¿no? Entonces estaba viendo un clip en internet donde Arad de la Torre, me parece, decía como nos va a gobernar una mujer. Entonces, claramente, esta narrativa y esta idea de que va a gobernar una mujer 6 años, ya está ahí, la gente lo entendió, la gente votó por eso y eso está haciendo demasiado bien, yo creo, para sanar muchas cosas, porque hay que decirlo, el poder en muchos sentidos se ejerce de manera masculina, se ejerce de manera dura, de manera violenta, de manera vertical, no horizontal, y creo que una mujer siendo presidenta va a cambiar un montón de cosas desde una visión diferente, y creo que va a hacer política como mujer, y las mujeres cuando hacen política suelen ser siempre mucho más conciliadoras y suelen tomar en cuenta las necesidades de la mayoría de las personas. Por eso necesitamos tener muchas más mujeres en espacios de poder, y bueno, porque además somos un poco más de la mitad de la población, así que para mí esto es importantísimo, es un momento histórico, y es importante llamarlo así, un momento histórico, y saber que estamos viviendo eso en este momento. Y en especial, además de que es una mujer, ¿cuáles podrían ser, digamos, el mínimo que nosotras como mujeres en diferentes ámbitos le pediríamos a la presidenta electa? Porque si bien es cierto, es una mujer, de pronto no siempre hay visiones femeninas de apoyo y bueno, eso. ¿Qué es lo mínimo que podríamos pedir a una presidenta mujer? Sí, desde luego, no todas las mujeres son feministas, y dentro del feminismo hay muchísimos feminismos que tienen visiones de país y de vida y del mundo distintos. Yo creo que lo primero que hay que entender es que nos va a gobernar una mujer que se asume feminista y que así ha ido haciendo movimientos dentro de su gabinete, que ahorita podemos hablar un poco de eso, pero que también se ha encargado de mencionar a las mujeres en su discurso, de ponerlas en el centro de las necesidades que tiene México, de decirles que va a acompañarlas a todas en este proceso, que no llega sola, que llega con todas. Sí ha puesto a las mujeres en el discurso, y creo que siempre está hablando de ellas, por eso creo que también nos dice que va a tomar en cuenta las necesidades de este sector de la población, que nunca ha sido, o creo que históricamente no ha sido escuchado como debería. Sin duda han habido intentos, y creo que hemos avanzado muchísimo, hubo muchas mujeres que pavimentaron el camino, pero bueno, creo que hoy tener una interlocución así con una mujer que gobierne, pues va a ser mucho más importante y mucho más interesante. Luego está lo que dices, que es clave, cómo saber que una mujer va a representar las necesidades de las mujeres. Pues cada mujer tiene necesidades distintas. Yo, por ejemplo, no soy mamá, tendré necesidades distintas a las mujeres que son mamás, o mujeres que tienen tareas de cuidado, mujeres que cuidan a un familiar, mujeres que no pudieron estudiar, mujeres que tuvieron que salirse de la escuela para poder cuidar a alguien, etcétera. Creo que las necesidades de las mujeres son muchas y son distintas, y van cambiando, depende de qué lugar del mundo estemos, de qué lugar de la República Mexicana estemos. Lo que sí creo es que cuando tienes coincidencias con una mujer, coincidencias políticas, puedes saber que las decisiones que va a tomar van a ir con esas coincidencias, y creo que una de ellas es, por lo menos de las personas que votaron por ella, que tiene que haber, yo creo, menos desigualdad, y que por el bien de todo, primero los pobres y las pobres, y eso lo ha dicho ella, lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, y creo que ahí está la coincidencia principal, y es el cambio que tiene que haber,
o que tiene que continuar dentro de la transformación para que pueda existir, digamos, esta igualdad que no nada más sea material, sino también simbólica entre hombres y mujeres. Y por eso creo que el voto que muchas mujeres le dieron a Claudia Sheinbaum era más allá de ser mujer, es una mujer con la que coincido, porque ha habido muchas mujeres, y ya me detengo en esto rapidísimo, ha habido muchas mujeres que han hecho campaña como en el sentido de voten por mí porque soy mujer. Voy a poner el caso de Josefina Vázquez Mota, que decía, todas las mujeres voten por mí. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la coincidencia que yo tengo contigo? Y ahí entra lo que las italianas le llaman el afidamento. ¿Cuáles son mis coincidencias? ¿Qué puntos de vista tenemos que son similares, no? O sea, y creo que con Claudia Sheinbaum, pues muchas mujeres votaron por ella para hacer tres cosas clave. Yo creo que intentar erradicar la violencia contra las mujeres, disminuir la desigualdad que existe entre hombres y mujeres y disminuir la desigualdad que existe en México en general, porque un país donde hay pobreza, un país donde hay desigualdad, un país donde hay muchas necesidades va a ser siempre un país desigual y un país poco democrático. Si hay democracia en un país, va a haber mucha más justicia para las mujeres. Claro, y bueno, en este inicio, me parece que la creación de la Secretaría de las Mujeres y del Sistema Nacional de Cuidados ya nos están hablando de el sello de una mujer presidenta y una mujer con compromiso social y de izquierda. Sí, eso es un cambio importante porque creo que se había estado empujando muchísimo a que existiera este cambio que históricamente creo que el instituto, tener un Instituto Nacional de Mujeres era importante, no existía, hemos ido caminando a eso, pero antes era un organismo descentralizado, o es ahorita un organismo descentralizado, y ella propone que sea una secretaría, lo que le da mayor jerarquía, mayor presupuesto, mayor, mucho más dientes, como se le dice coloquialmente, mucho más margen para poder hacer más cosas y sobre todo la articulación entre el gobierno federal y el gobierno local. Eso es clave para que las cosas puedan cambiar y para que las políticas públicas que en algún momento desarrolló las mujeres puedan llegar realmente a los municipios donde más se tiene focalizada la violencia contra las mujeres. Y me refiero a todo tipo de violencia económica, institucional, política, física, desde luego, psicológica, y que además hoy México tiene, hace rato me tocó ver que estaban hablando sobre la jornada laboral de 40 horas y tú estabas dando unas cifras específicas de la ENOE. México tiene muchísimas cifras y muchísimos datos porque hasta ahora el INEGI nos ha dado un mapa muy claro de dónde las mujeres tienen mayores retos para hacer que ser mujeres representa mayor reto, así que yo creo que la Secretaría de Mujeres va a ser muy importante y le permite también tener el mismo rango que las otras secretarías, lo que implica el diálogo con la presidenta. Eso para mí, cuando Claudia Sheinbaum sale a decir que será Citlali Hernández quien esté encabezando los esfuerzos dentro de la Secretaría de Mujeres, es yo todos los días, para mí era yo, Claudia, todos los días me voy a sentar a platicar con la secretaria de Mujeres que me diga qué es lo que está sucediendo. Ya se hizo en la Ciudad de México y creo que fue importante para los cambios que vimos que sucedieron en la Ciudad de México, pero eso es una buena señal de que es un problema que sabe que tiene de frente y es el problema de erradicar las desigualdades que tienen las mujeres o incluso una más grande que creo que es la del diálogo. Citlali ha sido una figura fundamental, no solamente como secretaria general de Morena, que bueno, dentro de la vida partidista, pues también ha sido la interlocutora con otras fuerzas políticas, pero como senadora hizo y tendió muchísimos puentes en el diálogo con otras, con las organizaciones, con el movimiento feminista, y por eso Citlali es clave en este nombramiento, porque es quien va de verdad, yo creo que tratar de articular a los diferentes esfuerzos que ya se hacen, porque el feminismo es muy autogestivo, hay muchas organizaciones, hay muchas colectivas que ya están haciendo su trabajo y es cómo les ayudo y cómo hacemos que ese trabajo que ustedes hacen sea nacional y cómo está la Secretaría para ayudarles y no para quitarlas y hacer el propio trabajo. Citlali lo sabe bien, ha tenido diálogo con estos grupos durante 6 años y creo que su interés está en ese, incluso sanar las cosas que no se hicieron en estos 6 años, intentar limar esas asperezas y solamente creo que Citlali en este momento lo puede hacer como mujer joven y como mujer que sabe y que entiende cuáles son los retos de frente. Claro, hay un tema y sobre todo hay un tema que se le criticó a Claudia Sheinbaum durante la campaña, esas protestas feministas donde se dice o se difundía que en vez de apoyarlas optó por la represión. Ese es un tema y quisiera conocer tu opinión, pero también la otra de ese no estar totalmente o estar
del lado de ciertas feministas transodiantes, de lo que llaman, y que esto puede ser un temazo para ella, como el tema ser mujer, ser presidenta y esto. ¿No se defendió tanto la campaña como debía con esto de las marchas o qué podemos esperar o cómo vemos esto ahí? Mira, es muy interesante porque nos podríamos estar 3 horas hablando de esto. Yo lo hago con mis compañeras, con mis amigas y siempre es fuente de debate porque, como decía, hay muchos feminismos, hay muchas visiones sobre cómo debe ser la protesta y sobre cómo debe manejarse la policía y el uso de la fuerza. Yo creo desde mi perspectiva que las manifestaciones tienen que suceder de manera tranquila y no me refiero a que sean pacíficas, sino que para las personas que van a manifestarse, que se sientan en libertad, que no tengan miedo de que haya algún granadero, que no haya represión, que las vayan a encapsular. Eso va pacificando a las marchas, que sí existen bloques que son anarquistas y que ejercen violencia y que de pronto rompen vidrios, pues es parte de todas las protestas. Quienes hayan ido a las del 2 de octubre sabrán que también sucede en eso y lanzan petardos y queman cosas. Esto no es nuevo. Y desde ahí es la parte de la población que dice, bueno, yo quiero que cuando estas cosas sucedan haya contención policial. Entonces ahí podríamos decir que cuando decimos que las feministas están enojadas con Claudia porque hay policías en las marchas, yo diría, bueno, unas sí, otras no. Las feministas que dicen no, que sí haya policías, las feministas que incluso le ofrecieron flores a las policías, a las mujeres policías, pensarán otra cosa. Yo lo que creo es que de cara a las próximas protestas, que se acerca el 8 de marzo, tendría que enfocarse en haber mucho más contención civil, digamos, menos criminalización y creo que yo como persona que marcha siempre sabe que mientras más policía hay, más tensión hay y más tenso se siente todo y un poco te invita también a no sentirte tranquila cuando marchas. También es que el 8M se está transformando. Yo creo que desde hace por lo menos el año pasado, el 8M pasó de ser esa marcha que era solamente, digamos, de víctimas, aunque todas las mujeres hemos sido víctimas de alguna manera, a ser una marcha donde llevas a tus hijas, donde es como esta cosa agridulce, ¿no? De vivimos en un país donde nos violentan todo el tiempo, pero al mismo tiempo se celebra ser mujer en muchos sentidos. Así que yo creo que ahorita el feminismo tendrá que estar en un diálogo constante sobre qué es lo que quiere construir. Y luego lo cierto es que hay un feminismo que no quiere ningún cambio institucional y también es válido. Y no podríamos dejar ese feminismo de fuera. Es el feminismo que no cree en las instituciones, es el feminismo que no cree en que los cambios se hagan desde el Estado, ese feminismo que tiene otra visión de país y ese feminismo va a seguir estando ahí, porque además es un feminismo que se necesita, porque es el feminismo que hace mucha contención en los espacios donde no llega el Estado, es el feminismo que ha estado históricamente ahí, ¿no? El feminismo que ayuda a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo cuando han sido abusadas sexualmente y no se les permite, el feminismo que ayuda a las mujeres a salir de una situación de violencia y se les busca refugios, ese feminismo que cuando todavía no teníamos instituciones, para hablar de estas cosas y para tratar estas cosas existía y ya estaba ahí. Así que creo que el reto de cara, más allá de lo que pasa en las protestas y más allá de lo que se le pueda puntualizar a Claudia, es que tiene un reto de frente y es el diálogo y es que en su gabinete existan muchos tipos de mujeres y muchos tipos de feminismo que puedan tratar de dialogar con otras fuerzas políticas y con otras organizaciones. Y respecto a lo de las mujeres transodiantes, yo escuché eso, pero la verdad es que en su gabinete no ubico a nadie que sea así. Me imagino que cerca de ella, como todas las mujeres que son afines a algún político, de pronto se acercan y pues esa persona te puede no caer bien, pero si algo le puedo reconocer a Citlali, entre muchas cosas de las que le reconozco, como que para mí es una de las políticas más importantes que existen en México, de mi generación, y que creo que todavía no estamos viendo el principio de Citlali como mujer, como activista, como legisladora y como ahora secretaria de Estado, es que ella, su cercanía siempre con las mujeres trans y con el diálogo que tiene que existir y la interlocución que tiene que existir entre las instituciones y las mujeres trans, ella la ha sabido llevar muy bien y siempre ha salido a defender que las mujeres trans son mujeres, ¿no? Y que hay que siempre tenerlas en cuenta en el movimiento feminista porque también es un movimiento porque son mujeres. Así que por ahí yo no diría que es Claudia quien que sea transodiante, tendrá a alguien cerca probablemente,
no siempre tenemos gente cerca que nos caiga bien o que nos represente por completo o que nos caiga del todo bien, pero creo que Citlali, insisto, es una gran decisión porque ella representa esto que digo, el diálogo más amplio y también el feminismo mucho más plural, el feminismo de intersección. Su suplenta en el Senado creo que hizo demasiado por la comunidad afromexicana, puso sobre la mesa un tema que no estaba sobre la mesa, así que también representa pues mucha intersección. Bien, y sobre todo también al final en esta nueva política, con esta nueva presidencia, pues también puede haber gente, mujeres que digan, yo no soy feminista, pero apoyo a Claudia Sheinbaum y es el respeto a todos como se quieran identificar y lo que quieran hacer. Al final me quedo con esto de primero los pobres y las pobres, porque lo que no se nombra, pues no, No no existe. existe. Gracias, Estefanía Veloz, por esta entrevista.